Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Un gusto saludarles. Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué bueno estar conectados con ustedes. Este es nuestro encuentro dominical. El tema que vamos a tocar hoy es venciendo el temor. Mire, muchas veces el temor nos priva de recibir cosas buenas de parte de Dios. Muchas veces el temor nos impide avanzar, nos invita a lanzarnos a nuevos proyectos. Solo pensemos unos instantes, ¿qué tantas cosas hemos dejado de alcanzar de parte de Dios por temor, por miedo? ¿Qué tantos objetivos hemos dejado de un lado por miedo, porque nos desanimamos en mitad de camino? ¿Qué tantas oportunidades que Dios tenía preparada para nosotros se perdieron? Repito, por temor, por miedo. Pues es clave que hoy hablemos de ese tema, de cómo vencer el temor. Y a través de una historia bíblica estaremos hablando de eso, de claves, de herramientas que Dios nos da en las Sagradas Escrituras para que usted y yo venzamos el temor. Repito, eso es clave si queremos aprovechar esta nueva oportunidad que Dios nos da, este nuevo tiempo, este 2022. Y por supuesto, para cerrar también este tiempo como debe ser, en victoria. Venciendo el temor es el tema de hoy, así que acompáñenos. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos, vamos a orar por usted. Y hay un buen grupo de personas que están orando a Dios por usted, que oran hoy, que oran el transcurso del día. Es una red de intercesores que hay alrededor del mundo. Son muchas personas, créalo, que están allí orando por usted, leyendo sus peticiones y apoyándole en oración. Así que escríbanos a todos nuestros amigos que forman parte de la red de intercesores. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por hacer parte de todo esto que estamos haciendo, por sacar un tiempo no solo para orar por su necesidad, sino también para orar por la necesidad de otro. Permítame entrar con el tema el día de hoy, venciendo el temor. Quiero que escuche esto. El miedo no es parte del propósito de Dios. Ni el miedo ni el temor es parte del propósito de Dios. Porque Dios sabe que un corazón lleno de dudas, un corazón lleno de temores, deja de alcanzar lo mejor de Él. Mire, mi amiga y mi amigo, el miedo nos lleva a algo y es a escondernos. Eso fue lo que experimentó Adán, el primer hombre sobre la tierra después de pecar. Dice la Biblia que Dios lo buscó y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. El temor, el miedo llevó a que Adán se escondiera. Eso también fue lo que pasó con el hombre de la parábola de los talentos, la parábola, la historia que contó Jesús. Ya esta historia le he hablado en otras ocasiones, pero permítame refrescarla. Dice la Biblia que un hombre recibió un talento de parte de su señor. Es decir, recibió un plante, como decimos en Colombia, recibió una base económica. Ese talento lo podríamos interpretar en este tiempo como un don, como una oportunidad, como una capacidad, como un talento. Y ese hombre que recibió ese talento de parte de su señor, en vez de ponerlo a trabajar, en vez de multiplicarlo, dice el relato bíblico que no hizo nada. Y cuando llegó su señor a pedirle cuentas, le dijo, Señor, la verdad no hice nada con él. Me dio miedo y lo escondí. Por eso mira, aquí te devuelvo el talento que me diste. El miedo paralizó a ese hombre de la parábola que contó Jesús. Y el miedo le impidió aprovechar la oportunidad que su Señor le había dado. Le había dado una confianza, pero lo defraudó por miedo. ¿A cuántas personas hemos defraudado por miedo? ¿Qué tantas oportunidades hemos dejado pasar en nuestra vida por miedo? Pues mire, Dios pensando en eso, en que el temor y el miedo nos paraliza, nos invita muchas veces a que no temamos, a que no nos dejemos llevar del miedo, a que actuemos a pesar del temor. Y a una persona a la cual se lo dijo muchísimas veces fue a un hombre llamado Josué. Josué tenía que conquistar la tierra.
y expulsar de allí a sus moradores y luego tomar posesión de la tierra. Además de eso, Josué debía superar muchísimos obstáculos. No sería una tarea fácil eso de conquistar la tierra prometida. Y el primer obstáculo que Josué y el pueblo tenían al frente era la de pasar el río Jordán. Un río que estaba desbordado, que para esa época tenía muchísima corriente. Y repito, no había ningún medio para pasar el río. El río era lo que se interponía entre el desierto, el lugar donde estaban, el lugar donde habían transitado 40 años sin propósito alguno, solo dándole vuelta al desierto, y la tierra prometida. Lo que separaba el lugar donde estaba al lugar donde Dios los quería tener era el río Jordán. Así que era necesario, sí o sí, pasar ese obstáculo. Si querían disfrutar de esa nueva tierra, debían pasar el río Jordán. De no hacerlo, todo ese pueblo quedaría en pleno desierto para siempre. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios tiene para usted y para mí una nueva tierra. Dios tiene para usted y para mí un nuevo tiempo, un propósito en él. Dios tiene para usted y para mí un nuevo tiempo donde el fuego de Dios nos pueda avivar. Dios tiene para usted y para mí más de lo que hasta ahora hemos vivido, más de lo que hasta ahora hemos experimentado. Hay mucho más para usted de lo que usted ha vivido el día de hoy. Yo no me canso de decirlo. Jeremías capítulo 29, versículo número 11, dice que Dios tiene para usted y para mí planes de bien, no de mal, que Dios tiene planes de bien y que tiene para usted y para mí un futuro y una esperanza. Pero sabe, muchas veces entre eso que Dios tiene para nosotros y el desierto en el cual estamos, hay obstáculos que nos impiden pasar a ese nuevo nivel que Dios tiene y quiere para nosotros. Hay obstáculos que nos impiden alcanzar lo bueno de Dios. Y si usted y yo queremos llegar a esa tierra prometida, estamos llamados a vencer, a pasar obstáculos. Si no los enfrentamos, si no pasamos esos ríos Jordanes en nuestra vida, si no enfrentamos los obstáculos que la vida nos pone al frente, créalo, nos vamos a perder muchas cosas buenas de parte de Dios. Y no solo eso, nos quedaremos muchos años más en pleno desierto. Por eso es importante identificar cuál es ese río Jordán, cuál es ese obstáculo en nuestra vida que nos ha impedido avanzar. Es importante identificar qué es aquello que nos tiene frenados en el desierto. De pronto necesitamos perdonar a alguien. De pronto necesitamos soltar algo que nos ha venido atormentando durante muchísimos años. O de pronto debemos superar ciertas situaciones en nuestra vida que no hemos permitido, que no nos han dejado llegar a ese nuevo nivel espiritual y personal, repito, que Dios quiere y tiene para nosotros. En fin, ya es de cada uno sentarse y empezar a pedirle a Dios que por favor nos muestre cuál es ese río Jordán que necesitamos cruzar. Y ya después de identificarlo, es importante llenarnos de valor y pasarlo. Hagámoslo si queremos disfrutar de un nuevo tiempo en Dios, si queremos llegar a nuestra tierra prometida. Y volviendo a la historia de hoy, dice la Biblia que el pueblo estaba a punto de tener una nueva experiencia, a punto de llegar a la nueva tierra, pero debían vencer un obstáculo y el obstáculo era el río. Y escuche esto. Dios, sabiendo que nosotros los seres humanos somos dados a llenarnos de miedo frente a los obstáculos y que muchas veces nuestro corazón se llena de incertidumbre, nuestra mente y nuestro corazón se llena de ansiedad frente al futuro que tenemos. En el capítulo 3 del libro de Josué, Dios nos da unas herramientas muy poderosas para lidiar con eso, para lidiar con la incertidumbre,
para lidiar con el miedo por lo que vendrá. Recuerde, el miedo nos paraliza. El miedo nos roba las bendiciones de parte de Dios. El miedo nos impide lanzarnos a nuevas cosas. Por eso hoy vamos a mirar, según el capítulo 3 del libro de Josué, claves que nos van a ayudar a vencer el miedo, a vencer la incertidumbre. Dice Josué capítulo 3 versículo número 1, que Josué se levantó muy de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron de un lugar llamado Sitim y se pararon frente al río Jordán. Muy de mañana, Josué y el pueblo se pararon frente al río Jordán. Dice la Biblia que esa noche acamparon allí. ¿Se imagina usted cómo podía estar el corazón de ellos? Yo me imagino que el corazón de los israelitas palpitaba más rápido de lo normal. Yo me imagino que los israelitas estaban emocionados. Eran sus últimas horas en un desierto por el cual habían pasado toda su vida, 40 años en el desierto. Y ahora iban a disfrutar de una nueva tierra. Ahora tenían sueños, tenían expectativas. Yo me imagino que de pronto se preguntaban, ¿y ahora qué nos deparará este nuevo tiempo? ¿Qué viviremos ahora? Repito, porque en los próximos minutos se cumpliría la promesa que Dios le había hecho a ellos muchos años atrás, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob y de todo el pueblo de Israel. Pero escuche esto, mi amiga y mi amigo. Así como lo nuevo trae muchas veces expectativas, también lo nuevo podría traer temor e incertidumbre a nuestra vida. Y créalo, ellos estaban experimentando algo nuevo. Para comprender esto un poco más, quiero que leamos el verso 2 del capítulo 3 del libro de Josué. Dice que después de 3 días, desde el momento en que Dios le habló, al momento en el cual iban a cruzar el río Jordán, es decir, desde el capítulo 1 al capítulo 3, han pasado 3 días. Y dice allí, después de 3 días, los jefes pasaron por el campamento, dándole a la gente la siguiente orden. Escuche lo que le mandó a decir Josué a todo el pueblo. Levántense y marchen detrás del arca del pacto del Señor su Dios cuando la vean cargadas por los sacerdotes levitas. Pero no se acerquen a menos de 1 kilómetro de distancia del cofre del arca del pacto. Pero tampoco lo pierdan de vista, para que sepan el camino que deben seguir. Esa fue la primera orden que Josué les dio al pueblo. Ustedes se van a levantar y van a seguir el arca del pacto de Jehová. Tienen que estar a 1 kilómetro de distancia, cerca de 2000 codos, a 1 kilómetro de distancia, pero no la pierdan de vista, porque el arca del pacto es la que les va a mostrar el camino que ustedes deben seguir. Y escuche esto que les manda a decir Josué a todo el pueblo. Ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. En otras palabras, Josué le dice al pueblo, mire, como ustedes nunca han pasado por este lugar, como ustedes nunca han vivido lo que van a empezar a experimentar en este nuevo tiempo, por favor, miren el arca. El arca les va a decir qué es lo que tenemos que hacer. El arca del pacto es la que los va a guiar por el camino que debemos seguir. Porque nosotros no tenemos ni idea cuál es el camino a seguir, qué es lo que debemos hacer. Pero el arca sí nos lo va a mostrar. Por eso no pierdan de vista el arca del pacto. Y esa palabra es clave, porque ustedes nunca antes han pasado por aquí. Luego Josué le dice al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará un milagro entre ustedes. Mire, mi amiga y mi amigo, estos versículos son muy importantes analizarlos, porque aquí, crea esto, vamos a encontrar enseñanzas muy prácticas. Aquí vamos a encontrar claves excelentes que nos ayudarán a recibir un nuevo tiempo en Dios. Pero sobre todo, nos van a ayudar a descubrir herramientas
que nos ayudarán a vencer el temor a la hora de recibir algo nuevo de parte de Dios. Perdone que lo repita tanto, pero quiero que se quede en nuestra mente. El temor, el miedo nos hace muchas veces perder lo mejor de Dios. Nos hace perder oportunidades que Dios nos pone en el camino. Por eso es clave que hoy descubramos claves para vencer el temor. Escucha lo que dice el verso número 4 del capítulo 3 de Josué. Dice, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Mire, lo repito, el pueblo de Israel iban a vivir cosas nuevas. ¿No cree que esto podía traerles a ellos un poco de inquietud? ¿No cree que a ellos esto podía traerles un poco de estrés? Sí, así como nos pasa muchas veces a nosotros, a usted y a mí, que vamos a enfrentar algo nuevo y nos preocupamos. Vamos a enfrentar algo nuevo y nos inquietamos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿qué será lo que me va a deparar el nuevo año? Otras veces nos hemos preguntado también, ¿cómo me recibirán en el nuevo trabajo? Y ahora que voy a cambiar de país, ¿cómo me irá? Otras veces nos preguntamos, bueno, me voy a casar en los siguientes días. ¿Qué pasará conmigo después de casarse? Otros dirán, estoy enfrentándome a la soledad. ¿Cómo puedo manejar esta situación? En fin, la vida es de muchos comienzos, por cosas positivas o por cosas que de pronto no vemos tan positivas. La vida es de nuevos comienzos, o porque buscamos un nuevo trabajo, o porque nos sacaron del trabajo, o porque nos tocó salir del país por muchas razones, o porque nos vamos a casar porque estamos enamorados, o porque simplemente la otra persona le dejó y empezamos a vivir un momento de soledad. La vida es de nuevos comienzos. Repito, unos por decisiones que nosotros mismos tomamos y otras porque simplemente somos víctimas de las decisiones de otros. Y frente a esos nuevos comienzos, muchas veces nos preguntamos, ¿y ahora qué será de mi vida? Y nos entra la incertidumbre por el futuro. ¿Cuántos están pensando qué hacer, qué será de sus vidas? Porque falleció la mamá, falleció el papá, falleció un hijo, falleció el esposo, la esposa, personas de las cuales dependían emocionalmente. Y ahora no saben qué hacer, se sienten desubicados, están en un nuevo tiempo. Repito, entra el miedo, entra el temor, entra la incertidumbre por el futuro. Y de una u otra manera, todas esas cosas se pueden convertir en nuestra vida en un río Jordán que debemos pasar. Si usted y yo, mi amiga y mi amiga, queremos lo mejor de Dios, entonces es necesario estar dispuestos a pasar el río Jordán o cualquier obstáculo que se interponga entre nuestra vida y la tierra prometida, entre el nuevo tiempo que Dios tiene para nosotros. El pueblo se encontraba en esa situación. El pueblo iba a experimentar un cambio en sus vidas. Y no solo ellos, sino a toda una generación que vendría de allí en adelante. Y era claro que este pueblo estaba decidido a no seguir en el desierto. Este pueblo quería entrar a la tierra prometida, así estuviera un río interponiéndose entre ellos y lo nuevo que Dios tenía. Que de pronto podía llegar temor por lo que vendría, puede que sí. Que de pronto podían llenarse de incertidumbre, también. Que de pronto podían tener muchas preguntas o inquietudes por el futuro, me imagino que sí. Pero Josué capítulo 3 le da las herramientas a Josué y a todo el pueblo de Dios para vencer el temor, para vencer el miedo, para vencer cualquier obstáculo que se pusiera al frente, para vencer este primero llamado el río Jordán. Dice el capítulo 3 de Josué que al pueblo se le ordenó algo, y era que siguiera el arca del pacto del Señor. Eso era lo primero que tenía que hacer el pueblo de Dios. Mirar y seguir el arca del pacto de Dios.
Y permítame le explico qué era el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre sagrado que hicieron los israelitas por mandato de Dios. Y lo hicieron siguiendo todas las instrucciones que Dios les había dado muchísimos años atrás. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios dentro del pueblo. Mire, era tan importante el arca del pacto que Josué le dijo a ellos: cuando vean el arca llevada por los levitas, de inmediato ustedes deben abandonar sus puestos y ponerse en marcha detrás de ella. Eso fue lo que le dijo Josué al pueblo. Cuando vean el arca del pacto, abandonen lo que estén haciendo y sigan detrás del arca. Y escuche esto, para que puedan saber por dónde ir, porque ustedes nunca han pasado por este camino. El pueblo debía observar el arca. El pueblo debía marchar en pos del arca. El pueblo no podía perder de vista el arca del pacto. Y recuerde, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo. Entonces, si el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí el día de hoy es que para cruzar nuestro río Jordán, para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida, es necesario, escuche esto, enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestra arca del pacto. Debemos ir en pos de Él, así como el pueblo debía abandonar sus posiciones y caminar en pos del arca. Usted y yo también debemos hacer lo mismo con la persona de Cristo Jesús, poner nuestra mirada en Él y marchar en pos de Él. Enfocarnos siempre en Cristo Jesús es la primera clave para que usted y yo superemos el miedo. Escuche lo que Josué le dijo al pueblo. Le dijo: mire, ustedes nunca han pasado por este lugar. Ustedes van a experimentar algo que nunca en su vida han experimentado. Y puede llegar el temor, puede llegar la incertidumbre. Para que eso no pase, para que no se desanimen, para que no se desvíen. Cuando ustedes vean el arca del pacto, abandonen, dejen lo que estén haciendo y concéntrense en el arca. Enfóquense en el arca y sigan el arca, que ella les va a mostrar el camino. Repito, nuestra arca del pacto se llama Cristo Jesús. Si usted y yo queremos superar obstáculos en la vida, si usted y yo queremos llegar a nuestra tierra prometida, si usted y yo queremos recibir lo mejor de Dios, debemos enfocarnos en Cristo Jesús, no perderlo de vista, porque es por medio de su Espíritu Santo que usted y yo recibimos la guía que necesitamos. Recuerde lo que Josué le dijo: no perdamos de vista esto. Ustedes no tienen ni idea a lo que se van a enfrentar. Ustedes jamás han pasado por este camino. Por eso miren el arca, no la pierdan de vista, porque ella les va a mostrar el camino que deben tomar. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? La razón por la cual usted y yo muchas veces nos equivocamos es porque no dejamos a Dios guiar nuestra vida. Porque guiamos nuestra vida por lo que pensamos. Porque guiamos nuestra vida por lo que otros dicen. Porque guiamos nuestra vida por lo que escuchamos de otros. Porque guiamos nuestra vida por lo que dicen nuestros amigos, por lo que dicen las noticias, por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que dicen las redes sociales, porque guiamos nuestra vida por lo que dice el político de turno, porque decidimos llevar el camino a nuestra manera y luego nos equivocamos. Hacemos las cosas a nuestro parecer y cuando reaccionamos, hemos perdido tiempo valioso en nuestra vida, tiempo que muchas veces es difícil recuperar. Repito, la gran mayoría de nuestras equivocaciones se dan porque perdemos nuestra mirada de Dios. Nos distraemos fácilmente y cuando reaccionamos estamos muy lejos del arca. Por eso Josué le dijo al pueblo: es clave que miren el arca.
no dejen de mirarla. Y después de mirarla, marchen en pos de ella. Mire, mi amiga y mi amigo, la Biblia dice que tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso era lo primero que debía de hacer el pueblo. Recordemos que entrar a la tierra prometida implicaba conquistarla. Entrar a la tierra prometida significaba superar obstáculos. Por eso mirar el arca era importante. Mire, el apóstol Pedro nos dijo que nosotros debemos imitar a Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús nos dio ejemplo para que usted y yo sigamos sus pisadas. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. En aquel tiempo, el pueblo de Israel necesitaba mirar y seguir el arca. Uno, para pasar el obstáculo, y dos, para llegar al lugar donde Dios lo quería tener. Hoy, si usted y yo queremos superar obstáculos y llegar al lugar donde Dios nos quiere tener, necesitamos mirar y seguir a Cristo, enfocarnos en Él, solo en Él. Eso fue lo primero que Josué le pidió al pueblo, mirar y seguir el arca. En nuestra vida es mirar y seguir a la persona de Cristo Jesús, dejarnos guiar por Él. Lo segundo que Josué le pidió al pueblo fue santificarse o purificarse. El versículo número 5 del capítulo 3 del libro de Josué dice que Josué fue ante el pueblo y le dijo: pueblo, santifíquense, purifíquense. Escucha esto, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Ustedes quieren experimentar la bendición de Dios, ustedes quieren ver un milagro mañana, ustedes quieren ver la mano de Dios mañana entre todo el pueblo. Entonces vamos a purificarnos, vamos a santificarnos. Fue lo que Josué le dijo al pueblo. Había un obstáculo que humanamente no se podía pasar, requería un milagro de parte de Dios. Pero la orden era: ¿quieren ver el milagro? Santifíquense. ¿Quieren ver el milagro? Purifíquense. Algo que Dios pedía, pero que venía acompañado de una hermosa promesa de parte de Dios. Y era: si ustedes se purifican, Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Quiero que se imaginen unos instantes. Ese pueblo de Israel estaba allí mirando el río. Un río que estaba desbordado. Me imagino que venía mucha corriente. Y ellos, me imagino el pueblo mirando el río y al otro lado la tierra prometida. Yo me imagino a ellos preguntándose: ¿y ahora cómo vamos a pasar este río? ¿Será que Dios va a hacer un milagro como el que hizo hace 40 años cuando abrió el Mar Rojo? Recordemos que esa generación que estaba frente al río Jordán fue una generación que escuchó lo que Dios había hecho con ellos. Fue una generación que escuchó el milagro que Dios había hecho, pero que no lo habían experimentado. Recuerde, toda esa generación murió en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb. Esa generación escuchó del milagro, pero no lo había visto. Yo me imagino a ellos frente al río diciendo: ¿será que Dios va a hacer un milagro, el milagro como el que hizo hace 40 años? ¿Quién sabe qué tantas cosas pasaban por la mente de los israelitas? Lo cierto es que había una orden, y la orden era: ¿quieren ver maravillas de mi parte? ¿Quieren ver milagros mañana? Entonces, santifíquense, purifíquense. La pregunta que debemos hacernos el día de hoy, mi amiga y mi amigo, es esta: ¿de qué cosas debemos purificarnos en nuestra vida para poder ver la gloria de Dios en medio nuestro? ¿Qué cosas debemos quitar de nuestra vida hoy para poder ver esos milagros de parte de Dios en nuestra vida? Permítame y le recuerdo un poco la historia del hijo pródigo, la historia que contó Jesús. Y con esta historia le voy a ilustrar un poco más
esta parte de lo que implica la purificación y de lo importante de la purificación para experimentar lo bueno y lo nuevo de Dios. Recordemos que el hijo pródigo venía de alimentar cerdos. El hijo pródigo tenía un padre muy rico. Había pedido su herencia, la había malgastado y ahora estaba en la más absoluta miseria. Estaba dándole de comer a los cerdos. No tenía ni para comer él mismo. Dice la Biblia que él deseaba comer de lo que comían los cerdos. Y estando allí alimentando a los cerdos y velándole, como decimos en Colombia, la comida a los cerdos, él reflexiona y dice: yo no me merezco esto, yo no merezco estar aquí. Yo voy a volver a la casa de mi papá y le voy a decir a mi papá que me perdone y que me reciba de nuevo en casa. Y dice la Biblia que él se levanta y emprende un viaje. ¿Se imagina cómo pudo llegar el hijo pródigo a la casa de papá? Recuerde que él no tenía ni para comer. Así que él no tenía para ir a un centro comercial y a decir: me voy a comprar una chaqueta, me voy a comprar un vestido, me voy a comprar un jean para ir bien pintoso donde mi papá, me voy a comprar una loción porque huelo a cerdo. No, él se fue como estaba, él no tenía ni para comer. Así que me imagino que llegó sucio, llegó literalmente, escuche esto, oliendo a cerdo. Sus ropas estaban sucias, sus ropas estaban malolientes. Pero escuche esto. Dice la Biblia que cuando su padre lo ve de lejos, corre y sale a abrazarlo, lo recibe. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Dios a usted y a mí nos recibe así, tal y cual como llegamos a Él. ¿Con pecados nos recibe? Claro que sí. Puede que usted tenga vicios, así lo recibe Dios. Puede que llegue con pecados que usted dice: esto no tiene perdón de Dios. Dios lo recibe así. Con miles y miles de imperfecciones y fallas, así Dios nos recibe. ¿Y sabe por qué Dios nos recibe así? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Porque el que se va a encargar de hacer la obra en nosotros es Él. Él no nos rechaza. Escuche esto y no me vaya a malinterpretar. Y vaya hasta el final con lo que le voy a decir. No vaya a tomar esto solo una parte y sin tomar el contexto de lo que le estoy diciendo. Dios no nos dice: deje primero esto y después búsqueme. No. Dios no dice: mire, deje de tomar y después búsqueme. Dios no dice: deje este vicio y después búsqueme. Déjeme este pecado y después búsqueme. No. Dios dice: venga. Si está cargado, si está trabajado, venga. Si usted tiene un vicio, venga. Si usted no ha podido con el alcohol, venga. Si usted no ha podido con las drogas, venga. Si usted no ha podido con cierto pecado, venga. Si usted no ha podido con su vida y quiere acabar con ella, venga. Que yo lo recibo así como está. Así como el padre recibió al hijo pródigo, maloliente, oliendo a cerdo, con ropas sucias. Así como somos, así Dios nos recibe con todas nuestras fallas. Repito, el hijo pródigo fue abrazado por papá estando en esa condición. Pero el hijo pródigo se tuvo que levantar e ir a buscarlo. Usted y yo tenemos que levantarnos e ir a buscar a Dios. No se trata de decir: yo sigo mi vida de antes, que Dios me acepta así. No. Dios me recibe así, pero yo debo hacerlo del hijo pródigo, levantarme y dejar ese lugar y buscar a Dios así como estoy. Y escucha lo que dice la historia del hijo pródigo. Dice que su padre, después de recibirlo, le organiza una fiesta e invita a muchas personas para celebrar el retorno de su hijo que había perdido y que ahora había vuelto a encontrar. El papá había organizado una fiesta. Y el homenajeado en esa fiesta era su hijo. Pero escuche esto que le voy a decir. Préstele atención. Abramos nuestro oído y nuestro entendimiento. A esa fiesta, su hijo no podía llegar en las fachas que llegó. A la fiesta, su hijo tenía que ir bañado. A esa fiesta, su hijo tenía que ir vestido de una manera diferente. Por eso el papá lo mandó a bañar.
Por eso el papá le dio un nuevo vestido. Por eso el papá le dio unas nuevas sandalias. Y por eso el papá puso anillo en su mano. Porque el hijo iba a ir a una fiesta, pero no podía ir en las fachas en las cuales llegó. A la fiesta tendría que ir de una manera diferente, como un hijo digno de su padre. En otras palabras, mi amiga y mi amigo, el hijo pródigo, para poder disfrutar de la fiesta, necesitó ser purificado, tener un nuevo vestido, tener un nuevo calzado. ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchas veces usted y yo nos quedamos solo con el abrazo de papá. Olvidamos que papá tiene una fiesta preparada para nosotros. Olvidamos que papá tiene un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo que muchas veces no disfrutamos, no experimentamos, porque queremos seguir con la misma ropa sucia con la cual Él nos encontró. Queremos seguir con las mismas actitudes que nos hacen perder lo mejor de Dios. Repito, el hijo pródigo se tuvo que purificar. El hijo pródigo tuvo que cambiar sus ropas para asistir a la fiesta. El pueblo de Israel tenía que purificarse si quería ver un milagro al siguiente día. Pues igual usted y yo necesitamos purificarnos. Necesitamos renunciar a cosas que solo Dios y cada uno de nosotros sabe cuál es. Si queremos ver maravillas, si queremos ver milagros, si queremos ver nuestra vida en un nuevo nivel, lo segundo que debemos hacer es purificarnos, santificarnos. Y escuche esto tercero. Dice el verso 14 al verso 17 que cuando la gente salió del campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto iban al frente de todo el pueblo. Quiero que se imagine eso. Un río Jordán aquí, ancho, salido por toda parte, lleno de corriente. Unos sacerdotes levitas encabezando el grupo que llevaban el arca del pacto. Luego 1 kilómetro de distancia, 2000 codos. Y de allí en adelante todo el pueblo. Una distancia entre el arca del pacto y el pueblo para que todos los que estuvieran aquí pudieran ver el arca. La orden era ver el arca. Los sacerdotes empezaron a caminar y conforme ellos caminaban, el pueblo también caminaba. Dice el verso número 15 que era la época de la cosecha. El río estaba crecido. Y dice, escuche esto porque esto es poderoso, que tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. Que tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. Escuche esto, el río no se iba a abrir antes como sucedió en el Mar Rojo. El río se iba a abrir solo cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaran el río Jordán, no antes. Estaba el río, estaban los sacerdotes llevando el arca, 1 kilómetro de distancia, de allí para allá todo el pueblo. Los sacerdotes empezaron a caminar. El pueblo lo seguía, pero el agua no se abría. Allí estaba el río corriendo con mucha fuerza y empiezan los sacerdotes a caminar, a dar un paso, a dar otro y pensando en el río, ¿y ahora qué va a pasar? Pero Dios dijo que nos purificáramos y eso hicimos. Dios dijo que miráramos el arca y aquí estamos llevando el arca nos está guiando. Y dice la Biblia que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el arca, el río se abrió y ellos pasaron en seco. Solo se abriría el río cuando el pueblo diera pasos de fe, no antes. Mire, mi amiga y mi amigo, un acto de fe produce milagros en nuestra vida. Si usted se da a la tarea de leer Hebreos capítulo 3 y capítulo número 4, se va a dar cuenta que allí dice que por causa de la incredulidad, los primeros israelitas no entraron a la tierra prometida por la incredulidad.
Y ahora ellos, la nueva generación, debía obrar de una manera diferente. Entrarían a la tierra prometida, cruzarían el primer obstáculo, pero con un acto de fe, con un acto de fe. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Muchas cosas en nuestra vida no serán soltadas hasta que usted y yo no actuemos en fe. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice que si usted y yo oramos dudando, no pensemos que vamos a recibir algo de parte de Dios, porque la duda impide milagros de Dios en nuestra vida. Un acto de fe abre el Jordán para que usted y yo entremos a nuestra tierra prometida. Repito, muchas cosas no se van a soltar hasta que usted y yo no demos pasos de fe. Muchas veces es necesario que nos mojemos los pies antes que el río se abra. Muchas veces es necesario que nos mojemos las rodillas. Otra vez necesitamos que el agua nos dé un poco más arriba para que el río se abra. Pero créalo, el río se va a abrir. Ese obstáculo va a ser derribado en el nombre de Jesús y disfrutaremos de nuestra tierra prometida. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuál es ese acto de fe que Dios está esperando de parte nuestra? ¿Cuál es ese acto de fe que Dios está esperando de usted hoy? Mire, mi amiga y mi amigo, estas tres cosas fueron claves para que el pueblo de Israel superara el primer obstáculo y entrara en la tierra prometida. Número 1, debían mirar y seguir el arca. Número 2, debían purificarse, santificarse. Y número 3, debían creer, dar pasos de fe. Y hay una cuarta cosa que no la relata Josué, pero créalo que fue clave para que ese milagro sucediera, para que el río Jordán se abriera en dos. Y se les dijo Dios a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículo número 12. Allí Moisés, que todavía estaba vivo, le dice a todo el pueblo de Israel: cuídense de no olvidarse del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate, no te olvides de Dios. No olvides que Dios te sacó de tierra de Egipto. No olvides que estabas en esclavitud y Dios te libró de mano de los egipcios. No olvides los milagros, no olvides cuando Dios abrió el mar rojo. Moisés se lo dijo al pueblo una y otra vez. No olviden, cuídense de olvidarse, no se olvide. Y yo me imagino que esas palabras retumbaban en la mente, en el corazón y en los oídos del pueblo de Israel. Esa palabra de Moisés: no se olviden, no se olviden, no se olviden de lo que Dios hizo, no se olviden de lo que Dios hizo, retumbó en ellos y fue clave a la hora de dar pasos de fe. Yo me imagino que cuando ellos vieron el río Jordán desbordado y con mucha corriente, se empezaban a preguntar: ¿y ahora cómo vamos a cruzar este río? ¿Ahora qué va a pasar? Pero enseguida venía a su mente las palabras de Moisés: no olviden lo que Dios hizo, no olviden los milagros, no olviden cómo Dios los liberó, no olviden. Y ellos empezaron a recordar lo que Dios había hecho con sus padres, de cómo había abierto el mar en dos, de cómo los había liberado de la esclavitud de una manera milagrosa, de cómo Dios había derrotado a sus enemigos. Y me imagino que ellos enseguida decían: el mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que va a abrir este río Jordán. Este río no es nada frente al mar rojo que cruzaron nuestros padres. Dios hará un milagro entre nosotros hoy. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. El no olvidar las maravillas de Dios, los milagros de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo su mano se ha movido miles de veces a nuestro favor, de cómo Dios ha obrado a lo largo de nuestra vida y de la historia. El no olvidar las promesas de Dios, el no olvidar lo que somos y lo que tenemos en Él, nos ayudará a enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos ponga al frente.
El no olvidar lo que Dios es, lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho, nos ayudará a dar pasos de fe para que nuestro Jordán se abra el día de hoy. ¿Cuál es el Jordán que está esperando que se abra? ¿Cuál es ese obstáculo que le está impidiendo, que le está separando de la bendición que Dios quiere y tiene para usted? Yo le invito para que hagamos estas 4 cosas que hizo Josué y el pueblo. 4 cosas que fueron claves para que el milagro se diera en el Jordán. 4 cosas que fueron claves para que Dios espantara cualquier temor que llegara a sus vidas por el miedo al futuro que vendría. Y las 4 cosas fueron: número 1, mirar el arca. Hay que tener la mirada puesta siempre en Jesús. Recuerde lo que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice Hebreos capítulo 12, verso número 2. Es mirar el arca, pero también hay que seguir el arca. Hay que seguir los pasos de Jesús. Hay que dejarnos guiar por Él. Nosotros no conocemos lo que nos va a deparar el futuro, pero Dios sí. Por eso Él sabrá guiarnos por la senda correcta. Tener la mirada en Jesús espanta el temor. Usted no sabe qué le deparará esa persona con la cual se piensa asociar. Dios sí lo sabe. Por eso déjese guiar por Dios. Usted no sabe qué va a pasar en el futuro frente a eso que piensa hacer, frente a la decisión que piensa tomar. Dios sí lo sabe. Por eso déjese guiar por Él. Mire siempre el arca, mire a Jesús. Número 2. Es necesario purificarnos, es necesario santificarnos. Dios quiere que usted y yo estemos dispuestos a renunciar a muchas cosas, a morir a nosotros mismos, para permitir que Él viva en nuestra vida. La Biblia dice: mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice la Biblia que ahora hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Muchas maravillas de Dios, escuche esto, se podrían estar perdiendo por seguir en prácticas que a Dios no le agradan, por seguir en prácticas que nos separan de su propósito, que nos separan de su plan perfecto para nosotros. Es necesario purificarnos, es necesario santificarnos, es necesario renunciar, dejar muchas cosas que nos están separando de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Créalo, si nos santificamos, si nos purificamos, Dios hará maravillas entre nosotros. Número 3, es necesario creer, es necesario dar pasos de fe. Muchas cosas en nuestra vida no se van a abrir, no se van a dar hasta que tomemos acción, hasta que no tengamos un acto de fe, de confianza plena en Dios. Como lo decíamos en el devocional del viernes anterior, la fe espanta el temor. La fe y el temor no pueden habitar en un mismo sitio. Crea en lo que Dios puede hacer por usted. Crea en lo que Dios tiene para usted. Y número 4, no olvidemos. No olvidemos lo que Dios ha hecho. No olvidemos sus promesas. El recordar sus maravillas fortalece nuestra fe y espanta el temor. 4 claves que Dios le dio a Josué para que el río se abriera. 4 claves que Dios le dio a Josué y al pueblo para que cualquier temor que pudiera llegar a su vida por causa de la incertidumbre frente al nuevo tiempo que iban a vivir fuera derrotado. 4 claves que podemos aplicar también a nuestra vida el día de hoy. Quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios en los siguientes minutos. Y allí donde está, le invito para que cierre sus ojos. Piense en unos instantes en cuál es ese Jordán que le impide alcanzar lo bueno de Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos que lo han tenido anclado, que lo han tenido dando la vuelta en el desierto sin disfrutar bendiciones, sin disfrutar de un nuevo tiempo en Dios? ¿Cuál es ese río Jordán? ¿Cuál es ese obstáculo que necesita pasar el día de hoy? Espíritu Santo de Dios, por favor, ilumínanos.
Espíritu Santo de Dios, por favor, muéstranos cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas barreras que necesitamos superar el día de hoy para llegar a nuestra tierra prometida, para disfrutar lo bueno de ti. Señor, hoy tenemos claro que necesitamos tener la mirada puesta en ti. Perdónanos, Señor, si nuestra mirada ha estado puesta durante mucho tiempo en las personas o en cosas equivocadas. Si nuestra confianza ha estado en X o en Y persona, hoy queremos depositar nuestra confianza en ti, nuestro Dios. Pero no solo queremos mirarte, sino también obedecerte. Señor, queremos que tú nos guíes, queremos que tú nos lleves de la mano. Hay cosas, Señor, que no sabemos qué nos deparará el futuro. Estamos a punto de tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, pero no sabemos qué pasará mañana, Señor, frente a muchas situaciones o a muchas decisiones. Pero hoy queremos, Espíritu Santo de Dios, que por favor nos guíes. Tu palabra dice que tú nos guías a toda la verdad. Yo le invito para que ore conmigo y le diga al Señor, y si quiere repetir conmigo estas palabras, hágalo. Dígale: Señor, por favor, guía mi vida. Hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Hasta ahora no me he enfocado en ti, pero quiero hacerlo a partir de hoy. Quiero reconocer que entregaste tu vida en la cruz para perdonar mi pecado. Quiero reconocer que tu sangre preciosa me reconcilia con el Padre. Y hoy quiero decirte: Cristo Jesús, perdóname. Cristo, entra a mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Dígale: Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Dígale: Espíritu Santo de Dios, gracias por entrar en mi vida, por sellarme y hacerme un hijo de Dios. Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Señor, bendice a cada persona que se conecta. Señor, te pedimos que estas 4 claves, estas 4 herramientas que le enseñaste a José y al pueblo y que nos las enseñas hoy, en esta mañana, en este domingo, también las podamos aplicar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para mirar siempre tu rostro, Señor, y no desmayar. Ayúdanos, Dios, a purificarnos, a santificarnos siempre, Señor, a quitar de nuestra vida aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a dar pasos de fe, a creerte a ti. Y ayúdanos a no olvidar, a saber lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros y lo que tenemos en ti, Dios. Señor, fortalece a cada persona que se conecta con nosotros en esta mañana. Bendice a cada persona, Señor, que forma parte de la red de intercesores. Bendice a cada persona que nos envía su petición de oración. Hoy elevamos ante ti cada petición y cada necesidad. Gracias porque tú nos escuchas. Creemos que tú sanas, que tú restauras y que tú traes vida, que tú traes salud, que tú, Señor, fortaleces nuestra vida. Bendice a cada oyente, a ellos y sus familias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este nuestro encuentro dominical. Mire, si desea más temas de crecimiento espiritual y personal, los encuentra en este libro, Diario de un Vencedor. Mire, quiero que sepa algo, y es que Cristo, a través de su muerte en la cruz, ya nos hizo más que vencedores. Ya nos dio la victoria con Él en la cruz. Ahora, ¿por qué es que muchos de nosotros andamos en la vida como derrotados? ¿Sabe cuál es la razón? Porque olvidamos que Cristo ya nos dio la victoria, o simplemente tomamos actitudes incorrectas que nos sacan del camino de la victoria que Cristo trazó. Este libro, Diario de un Vencedor, trae 60 acciones que nos van a ayudar a mantenernos
en ese camino de victoria. 60 acciones transformadoras. Todo un plan de acción que nos conecta con Dios y su propósito. Diario de un vencedor. ¿Dónde lo puede comprar? Si vive por fuera de Colombia, en Amazon. Y si vive en Colombia, en este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866.